Fuerza W. El saorismo es un arte antiguo que se ha practicado desde tiempo inmemorial, utilizando la tradicional ramita de avellano o el péndulo, más moderno el saori. Puede detectar agua en el subsuelo mediante los movimientos inducidos en sus brazos cuando pasa sobre una fuente. Despreciado desde hace mucho tiempo por la ciencia oficial, que lo ha considerado como una superstición. Sin embargo, el saorismo ha sido convertido en un arte delicado por los practicantes que se han ganado la vida con él mediante la detección de agua. A pesar de la actitud de la ciencia oficial, muchos saoríes expertos han tratado de determinar el mecanismo preciso del saorismo, o tal como se llamó en otro tiempo, de la radiestesia. Varios saoríes prominentes realizaron a principios de este siglo muchos experimentos, algunos de los cuales han permitido notables progresos en el tratamiento de la enfermedad, utilizando para el saorismo del cuerpo humano el péndulo y no la vara como instrumento de detección. Abbé Mermet, uno de los más famosos saoríes de la segunda y tercera década de este siglo, afirmaba que el saorismo funcionaba porque los rayos o energías emanantes de los cuerpos, como los metales o el agua, interactúan con el sistema nervioso simpático, utilizando el cuerpo como conductor. En la física clásica, la explicación de las influencias que producen efectos estando distantes del cuerpo se realizan en términos de campos. Por ejemplo, un magneto está rodeado por su propio campo magnético. El sistema nervioso humano puede detectar varios tipos de campo o emanaciones. La luz, el sonido y la vibración son comúnmente experimentados mediante los sentidos normales. También el magnetismo es detectado, aunque aún no se ha determinado con exactitud de qué modo. Los saoríes creen que también existe un campo radiestésico. Hay quienes sugieren que la propia Tierra emana una radiación que es interrumpida en su camino hacia afuera. El saori, bañado continuamente por el campo de la Tierra, detecta las variaciones en su fuerza por medio de una vara o un péndulo. Las variaciones están producidas por sombras en el campo. Del mismo modo que la mayoría de las personas pueden distinguir los colores, el saori entrenado puede distinguir entre los diferentes caracteres del campo. Del mismo modo que es imposible describir los colores a una persona ciega de nacimiento, es imposible que un saori describa a quien no lo sea las diferencias existentes en un campo. Los diversos objetos situados en un campo pueden afectarle, pueden interrumpir o distorsionar el campo, produciendo turbulencias locales o remolinos. Pueden canalizarlo o concentrar localmente sus efectos. Algunos efectos se producen naturalmente. Cuando el agua corre bajo el suelo, el adivinador puede detectar su reacción clásica. Cuando el agua sube hacia la superficie, pero sin salir por una fuente, hay una concentración de energía conocida como fuente ciega. Desde tiempos muy antiguos, esos puntos de energía localizada han sido utilizados como lugares sagrados, en los que se podía lograr con mayor efectividad la curación y la devoción a los dioses. De ahí la importancia del agua y de los lagos. Esos lugares producen espirales de Saori, líneas y halos, y están vinculados con el sistema de energías telúricas. El primero en observar la conexión entre el sistema de energía y la radiestesia fue Johann Karl Barth de Dresden, profesor de química y seguidor del Odile de von Reichenbach. Barth, que llamó a la fuerza actividad dinámica, observó que las sustancias que comprobaba con el péndulo producían oscilaciones hacia ciertas direcciones de la brújula, bien definidas, clasificando esas sustancias de acuerdo con las direcciones que producían en el péndulo. Barr llegó a un sistema direccional de identificación de los minerales. De este modo revivió la antigua tradición de que algunas direcciones están relacionadas con ciertos metales, planetas y atributos físicos. De acuerdo con muchas tradiciones culturales, cada dirección, y puede haber 4, 8, 16 o incluso 32, se adscribe a un color, metal, joya, árbol y otras correspondencias mágicas.
Los estudios de Otto Sigsreuter sobre la astronomía antigua de Islandia permitieron descubrir que su sistema era de 8 direcciones, con lo que estaba abierto el camino para el progreso del análisis científico de la geografía sagrada. De ahí la importancia de los valles y de los lagos. En el año de 1920, H. Windsor y W. Mercer de Stuttgart decidieron analizar la incidencia del cáncer sobre una base geográfica. Estudiaron casos de cáncer en la ciudad, pero no pudieron encontrar conexión entre ellos hasta que unos saoris sugirieron que estudiaran las fallas geológicas subterráneas. Sugirieron que estudiaran las fallas geológicas subterráneas. Con gran asombro comprobaron que los barrios con superior incidencia del cáncer eran atravesados por las 5 fallas geológicas más importantes de la zona. Windsor y Mercer sugirieron entonces que la radiación procedente de esas fallas podía ser la causa principal de la enfermedad. En 1929, este descubrimiento fue adoptado por Gustav von Pohl, quien analizó como saorí las sedes de los lechos de los pacientes del cáncer y encontró bajo ellos líneas energéticas. Von Pohl adscribió esos defectos devastadores a los rayos terrestres nocivos. Varios líderes nazis y especialmente Hess y Himmler estimularon activamente los experimentos radiestésicos. Hess tenía un gran interés por la medicina alternativa y en 1936 abrió un hospital homeopático en Leipzig, en donde estimuló el uso de la radiestesia médica para la diagnosis de la enfermedad. Entre tanto, Himmler estableció unidades de terapia magnética para el tratamiento de los hombres de las SS enfermos o heridos. El saorí principal de Hess era Joseph Gust, ex químico y seguidor de Bach. Gust y Joseph Wimmer, a quien Himmler empleó para que formara a los saoríes del Instituto Péndulo de la SS, trabajaron juntos en el Instituto Anatómico de la Universidad de Múnich, utilizando una vara de saorí en forma de tenedor, de alambre de acero de 2 milímetros de espesor y 60 centímetros de largo. Gust y Wimmer estudiaron la relación entre los materiales y el ángulo de deflexión de la varilla. Tras varios años de intenso estudio, finalmente obtuvieron resultados en más de 54 elementos químicos. Como científicos ortodoxos, Gust y Wimmer sugirieron que una fuerza, a la que dieron el nombre de radiación W, era la responsable de la reacción radiestésica. Comprobando la velocidad de esa reacción, descubrieron que viajaban a una velocidad media de 44 metros por segundo, es decir, un poco más rápida que la velocidad del sonido. De este modo, la velocidad de la radiación W se vinculaba con la geografía sagrada de la Tierra. Pues la antigua medida geomántica germánica largas T era de 44 kilómetros. La radiación W cubre 11 cuadrados de la parrilla energética por segundo a un raste en 1000 segundos. Lo que es un vínculo significativo entre la antigua geomancia y las energías del saorismo. En Francia se produjeron nuevas evidencias de la radiación W. En un congreso celebrado en París en los años 30 sobre radiobiología, François Peyret, que cubría todo el mundo, se dividía en unidades de 4 metros cuadrados, orientadas más hacia los polos magnéticos que hacia los terrestres. Aunque Peyret no lo sabía, su parrilla estaba directamente relacionada con los descubrimientos de los geomantes alemanes, pues la unidad básica, la raste, equivalía a 11.000 cuadrados de parrilla. Es interesante que el número 11.000 se encuentre en la mitología cristiana alemana. Se dice que Santa Úrsula, cuyo santuario está en Colonia, fue martirizada junto con 11.000 vírgenes. El número fue añadido a la leyenda en 1165 por el abad Gerlach de Deutz, quien llegó a esa cifra por revelación divina. Es una coincidencia extraña que en la década de los 40 de este siglo, Kurt Gerlach fuera el mayor experto sobre la geomancia del periodo de su homónimo. El santuario de Úrsula, edificado sobre la sede de un antiguo cementerio pagano, estaba situado sobre un importante nódulo de la parrilla energética terrestre, y a su vez estaba vinculado
con otras sedes sagradas por líneas ley que podían medirse en rastes. Las 11.000 vírgenes parecen haber sido un modo simbólico de transmitir el conocimiento de la parrilla terrestre, pero después de la época de Gerlach fueron tomadas literalmente y se pensó en 11.000 vírgenes reales. Una gran parte del conocimiento arcano se convirtió en forma alegórica y los geomantes chinos actuales siguen hablando de tigres blancos, dragones rojos y otras formas de animales en el paisaje. Posiblemente el abad Gerlach deseó conservar el conocimiento de un arte moribundo en una forma que pudiera sobrevivir para ser conocida de nuevo cuando reviviera la geomancia en una fecha de un futuro inimaginablemente distante. Heinrich Himmler comprendió pronto que la clave de la dominación del mundo estaba en la relación con el control psíquico. Estaba muy bien conquistar una nación con la fuerza militar y dominarla con el terror policíaco, pero para suprimir toda resistencia era necesario utilizar psicología o mejor aún influencia psíquica sobre las mentes. A la mente moderna ese concepto le resulta tan extraño que al principio puede parecer ridículo. Sin embargo, las evidencias de la investigación moderna iluminan los actos medio ocultos de los magos telúricos nazis. Colin Bloy, exportó Saori e investigador de las líneas de energía telúrica, han investigado este aspecto durante varios años. Investigó radiestésicamente los monumentos de Hitler en Nuremberg y la sede de la Casa Parda, cuartel general nazi en Múnich. Y sus descubrimientos demostraron satisfactoriamente que los nazis tenían un conocimiento aplicado de la geomancia y la energía telúrica. En sus estudios, Bloy siguió las investigaciones de Archidruida de Francia. Paul Bouchet, quien en su libro Le Druidel afirmaba que un gran sistema de líneas de energía cubre Europa, empezando en la URSS en Monte Pamir, significativamente rebautizado ahora como Monte Comunismo, una de las montañas sagradas de los arios. La línea viaja hasta Teherán, en donde se divide. Una rama se dirige hacia el oeste de Rusia y la otra, pasando por la sede de Babilonia, llega hasta Jerusalén. Allí se divide de nuevo, una línea continua hasta las pirámides y penetra en África, y la otra entra en Europa por Chipre, Rodas y Santorini. Las montañas santas europeas y los santuarios de peregrinos como Santiago de Compostela están todos vinculados con este sistema de energía que parte del monte Pamir. Una de las líneas importantes atraviesa Francia, Rennes-le-Château, pasando en Bourg-Madame, Lérida, la Catedral de Zaragoza, y llega hasta el gran monasterio Jerónimo del Escorial, lugar sagrado en donde se enterraba a los reyes de España. Las energías que detectó Bloy pueden ser percibidas con un péndulo, lo mismo que el agua. Cree que el sistema se relaciona con el sistema nervioso o acupuntural de la Tierra, que en sí mismo es un organismo, no una máquina. Se cree que esas líneas telúricas se originan fuera de la Tierra, entran en ella verticalmente, dan un giro en ángulo recto, recorren formando una línea recta perfecta la capa de la superficie terrestre o de la Tierra y vuelven a girar de nuevo pasando por el centro mismo del planeta. Por ser de origen extraterrestre, se ha pensado siempre que tiene un origen solar, que representa el yang o principio varonil y dominante. Los puntos a donde llegan las líneas desde el cosmos o donde penetran en el interior de la Tierra son centros de poder especial marcados por las reacciones radiestésicas características. Bloy afirma que este sistema de energía es la clave del antiguo conocimiento oculto y del mecanismo que hay detrás de todos los fenómenos paranormales. Observa que esas líneas son especialmente predominantes en las sedes que anteriormente fueron administradas por los caballeros templarios. Una línea importante conecta las sedes templarias con Stone Age. Los esquemas característicos detectados por Bloy incluyen casi todas las formas importantes que se encuentran en la geometría sagrada. Con la notable omisión del triángulo, los laberintos son especialmente significativos, pues como dice Bloy, es interesante que algunos de esos diseños laberínticos se correspondan con las formas que todavía pueden verse en las piedras del suelo de varias catedrales y que todas las catedrales estén situadas sobre una línea principal. Como hemos observado en la arquitectura de las catedrales, sus torres y puertas reconocen o producen líneas. Por esa razón, suponemos que los constructores sabían algo del sistema ley. La Alemania nazi presenció una recuperación del interés por esos laberintos de un solo trazo, especialmente los laberintos vegetales alemanes. I. Hankens, Friedrich Mossinger y Siegfried Seibe exploraron las tradiciones de los laberintos que existían entonces en Steigra y Stolp, ahora Spunsk en Polonia, como imágenes microcósmicas del mundo
y ayudas a la concentración y la meditación. Probablemente esos laberintos estaban relacionados con la orden de los monjes benedictinos. El último trabajo británico sobre laberintos vegetales y de piedra, realizado por el proyecto Kerdroy o Kerdroya, bajo la dirección de Jeff Saward, ha demostrado que existe una fuerte relación entre ellos y los benedictinos. Están bien documentados que esos monjes utilizaron la geografía sagrada por toda Europa, y es evidente que la orden manipulaba las energías terrestres en beneficio del avance del cristianismo. Los estudios de Hampkins, Sievier y Mosinger fueron realizados bajo los auspicios de Himmler, quien evidentemente se aprovechó de ellos. Las líneas de fuerza que vinculaban las sedes sagradas de Europa se podían utilizar también como líneas de conquista. Kurt Gerlach, novelista alemán y experto de Shakespeare, encontró esta verdad cuando investigaba la conquista alemana de Bohemia en el siglo X. Descubrió entonces que la orden benedictina había fortificado monasterios a distancias fijas a lo largo de líneas ley. A partir de estas, el poder militar y espiritual mantuvo dominada la colonia. Gerlach afirmaba que en toda Europa las órdenes monásticas habían ocupado las sedes sagradas antiguas y habían ejercido desde entonces, o ejercido desde ellas, el poder espiritual. Las fundaciones monásticas estaban todas conectadas entre sí por una gran red de líneas que se extendían desde York en Inglaterra a Fulda, o a Fuda en Alemania, desde Aquilea en Italia hasta Utrecht en Irlanda, desde Verdun a Francia hasta Bremen en Alemania, desde Trondheim en Noruega a Lund en Suecia, desde Tenkiten en Polonia y Niederalteik en Austria, y desde Aarhus en Dinamarca a Salzburgo en Austria. Estos investigadores, que reforzaron los descubrimientos de los sahories de Himmler, despertaron el interés del dirigente de la SS por todas las formas de poder, tanto físico como oculto. Vio entonces que por medio de la geomancia podía revivir el antiguo control psíquico de las naciones. Algunos de los episodios más fantásticos de la Segunda Guerra Mundial parecen tener su origen en ese intento. Fuerza